Amigos y amigas quienes se unen a la señal de Willar RTV, tengan ustedes una excelente tarde. Estamos en el centro de la capital, donde esta mañana la Central Unitaria de Trabajadores, parte del Frente Unitario de Trabajadores, ha realizado el anuncio de una movilización nacional para el próximo 7 de marzo para exigir la salida del presidente de la República, Guillermo Lasso, por estar aparentemente vinculado en el tema de la narcopolítica. En ese sentido, nos encontramos en estos momentos con Edwin Bedoya, él es el presidente de la CEDOCUDA en la provincia de Pichinchi. Queremos consultarle, ¿está ratificada, está confirmada esta movilización para el 7 de marzo y cómo se está organizando? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la entrevista, un saludo al pueblo ecuatoriano. Bueno, el contexto en el que nos está situado el país, la vida de los ecuatorianos ha sido primero golpeada por un COVID de manera sanitaria que costó la vida de miles de ecuatorianos y dejó también en el desempleo a millones de ecuatorianos. Este contexto no es que ha variado con el tema de la pandemia, que se ha ido manejando de alguna manera bien por responsabilidad incluso de los mismos ecuatorianos que se acogieron a este cuidado que se tuvo. Pero viene el otro contexto que era de esperanza del pueblo ecuatoriano, más allá de que nos agrade o no el señor Lasso y que ganó las elecciones. Pensaban los ecuatorianos que este iba a ser un gobierno que iba a cumplir con las promesas que él mismo hizo en campaña, es decir, dejar 500.000 empleos cada año, la subida de los sueldos, pero nos encontramos en otro contexto que va empeorando más. Desde el gobierno de Moreno hasta el gobierno de Lasso no ha habido ninguna mejora en el nivel de vida de los ecuatorianos, más bien se ha ido agudizando. Con la pandemia, si bien se visibilizó el tema de corrupción en las instituciones del Estado, en todas las instituciones, desde el tema de la salud, en el tema de la corrupción en las Cortes de Justicia, en este gobierno se va visibilizando aún más y se ve involucrados incluso ya familiares del entorno del presidente y funcionarios y quienes colaboraban en mafias vinculadas al tema del narcotráfico, a la narcodelincuencia. Y eso pone en vilo realmente la seguridad política, económica de un país. Y en esto tenemos mucho que absorber los ecuatorianos que estamos de a pie. Entonces, frente a este hecho decimos, ¿quién nos está gobernando? Nos están gobernando los delincuentes, nos están gobernando mafias. Entonces, ¿qué salida tenía que buscar el presidente Lasso? No, hasta el momento no ha habido un cambio de política que permita buscar una seguridad. Fíjense, hasta el momento se siguen teniendo muertes en Guayaquil, y muertes que han sido violentadas por mafias de delincuencia, por estar peleando por territorios, desde el problema de las cárceles. Es decir, no, este gobierno ha sido incapaz de frenar la inseguridad. Y, a más de eso, las instituciones del Estado, desde la misma Asamblea, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, la policía contaminada con esta intromisión de delincuentes vinculados al narcotráfico, peleándose el territorio del país. Eso no podemos seguir así y es necesario. Nosotros hemos dicho que una salida constitucional sería que el presidente renuncie, se haga a un lado y se dé paso a elecciones anticipadas para poder tener un cambio de modelo y que los gobernantes vean este ejemplo, porque los quienes estamos chupando, en palabras morochas, quienes estamos chupando toda esta crisis es el pueblo ecuatoriano. Y por tanto, nosotros vamos a comenzar las movilizaciones desde la primera semana de marzo, desde el 7 de marzo, para poder presionar a que el gobierno o cambia la política, o cambia el modelo, o se va de la presidencia. Ahora, en ese sentido justamente entendemos que, bueno, también hay voces de organizaciones sociales que piden a la Asamblea Nacional que sobre el marco de esta investigación que se denomina el Gran Padrino y se está llevando en la Asamblea Nacional a través de una comisión ad hoc, recomiende el inicio de un juicio político y su destitución. ¿Qué decir con respecto a ese tema? ¿Cuál es el análisis que han hecho las organizaciones sindicales con respecto a este tema? Bueno, nosotros hemos visto, y el pueblo ecuatoriano, no solo las centrales sindicales, el pueblo ecuatoriano ha sido testigo de lo que han significado los juicios políticos. Grupos de asambleístas de tal o cual bancada abandonan y dejan sin quórum. Así lo hicieron para las leyes estas tributarias que pasaron en contra del pueblo ecuatoriano. Es decir, ¿qué es lo que tememos mucho en la búsqueda del juicio político y que no creemos mucho? Porque se empiezan a negociar
puestos, cargos, negocios que han sido denunciados. Y aquí entra en el medio, en el sánduche, entra tanto el tema de las privatizaciones, tanto en Petroecuador, en las empresas eléctricas y el Seguro Social ecuatoriano. Es decir, el Seguro Social ecuatoriano, al igual que las empresas estratégicas del Estado, ya no son solo el botín económico, son el botín político de los gobiernos para ir negociando cargos, puestos, o como se trata de hacer en este momento. A ver, ¿qué me das para no hacerte daño? Entonces, sí tememos mucho que este tipo de negociaciones, y aquí cabe una responsabilidad de los asambleístas, porque los asambleístas fueron elegidos por el pueblo ecuatoriano para que dicten leyes y fiscalicen a favor del pueblo ecuatoriano y no de grupos. Entonces, mucho tememos que este tipo de especulaciones del juicio político caiga en negociaciones entre grupos políticos y no se llega a ningún lado. Por eso nosotros decimos, hay salidas salomónicas. Señor presidente, o corrige el modelo económico que está en el país, se hace a un lado y permite que se convoquen a elecciones anticipadas. Ahí tiene 4 elementos en la Constitución, desde el 129 hasta el 131, que pueden servir para poder viabilizar esta salida ordenada, digamos, si se quiere, con ética del presidente, porque muchos mandatarios en otros países, fíjese, un mandatario, me parece que si no me equivoco, en Noruega, por haber usado el carro del Estado de mal momento, de mala forma, él se fue, puso la renuncia. Entonces, si es que existe ética en este país, si existe ética en los gobernantes, lo mínimo que tendrían es que hacerse a un lado. Pero aquí, en el país, desgraciadamente, se sobreponen los negocios. Esa es la palabra, son los negocios que se ponen en vilo a la crisis que el pueblo ecuatoriano ya no soporta. Y aquí puede devenirse un factor social. Viene una explotación del movimiento social a una crisis social, un conflicto social que puede generar incluso la salida del presidente. No queremos eso, y por eso que la salida más viable sería la renuncia del presidente de la República. Pero como organizaciones sindicales, ¿ustedes apoyan o no en este contexto a que la Asamblea Nacional inicie un juicio político y a su vez destituya al Ejecutivo? Cuenta también que, bueno, es cierto, la comisión ad hoc todavía sigue en del informe que se genere al interior de esta comisión para recomendar o no el... ¿Cuánto tiempo se va a demorar esta comisión? Depende también a que la Fiscalía, que es la que tiene que dar los elementos justificativos para el juicio político, los tenga ya enseguida. Es decir, como dicen algunos constitucionalistas, que haber ya una investigación cierta de que se está cometiendo un delito para poder. Si es que no se tiene eso, como ya se viene manejando, fíjense cuánto tiempo ha tenido que pasar por presión de las organizaciones y por presión de periodistas que se han puesto a investigar este tipo de dilataciones en la Asamblea. Si no salía a denunciar a este señor Andrés Boscán, que tampoco no es que nos estamos alineados a él, pero si no salía estas denuncias, jamás la Fiscalía se ponía también a trabajar enseguida. Es decir, hay una lentitud en las investigaciones de estos casos que debería ser la Fiscalía prioritario. Igualmente el Consejo de la Judicatura, viabilizar jueces que vayan a tratar de manera seria este tipo de casos, no como estos jueces que han estado sacando delincuentes o fiscales que han estado generando dudas en su accionar para que no se permitan la captura de delincuentes. Entonces, todo este entramado institucional que está a favor de la delincuencia tiene que eliminarse para poder dar paso a que la comisión tenga salidas certeras y que la Asamblea aplique lo que tiene que aplicar. Si se da constitucionalmente, como digo, sin el tema de los negociados, que el pueblo ecuatoriano desgraciadamente viene acostumbrado a ver eso, entonces podría darse una salida a través de la Asamblea. Si no, el conflicto social sería la única alternativa si es que las cosas continúan así en el país. Ahora, en ese contexto, justamente, el movimiento indígena ya también ha realizado la convocatoria, la unidad de las organizaciones para luchar en contra de las medidas implementadas del gobierno nacional, teniendo en cuenta un dato adicional, además del incumplimiento de los 18 acuerdos alcanzados entre el movimiento indígena y el Ejecutivo.
En ese sentido, frente a esta convocatoria de unidad que ha realizado el movimiento indígena y otros sectores sociales también que han hecho algunos pronunciamientos, ¿cómo están las organizaciones de base del Frente Unitario de Trabajadores respecto a estas convocatorias? La presión social es la alternativa para, de una u otra manera, reivindicar derechos, pero también echar abajo la salida en este caso, impulsar la salida del Ejecutivo desde el poder. Un poco, ¿cómo se analiza estos temas? A ver, voy a empezar desde el último. El conflicto social no es que porque lo convocan las organizaciones se va a dar. El conflicto se da a medida de que las acciones del gobierno no están respondiendo a las necesidades de un pueblo. Es el pueblo que, incluso rebasando a los dirigentes, puede suceder un conflicto social de magnitudes. De alguna manera, las organizaciones se puede generar un orden de salida alternativa, y en este proceso unitario nosotros siempre hemos estado. Ahora hay que ver qué dicen los compañeros. No hemos tenido ningún acercamiento con los compañeros de la CONAIE, hemos tenido un acercamiento con los compañeros de la Ecuarunari, con quien hemos dado ya 2 ruedas de prensa, con el Frente Unitario de Trabajadores, pero con la CONAIE no ha habido. Entiendo que en los pronunciamientos que hemos escuchado frente al tema del incumplimiento de los diálogos, pero también hay un antecedente. Nosotros decimos, ¿los compañeros están o no están en el diálogo? Porque eso también es otra cosa. El presidente o el Ejecutivo sigue convocando a las mesas de diálogo a los compañeros indígenas, incluso a hablar temas laborales donde nosotros no estamos presentes. Recién convocaron a la Mesa de Seguridad y Salud en el Trabajo, que incluso puede estar liderando un compañero indígena, pero en la comisión están personas que ya propusieron a la Asamblea la privatización de los temas de seguridad y salud en el trabajo, algo que ya lo está viviendo Colombia. Entonces, al no haber este criterio unitario, estas son herramientas que los gobiernos tienen para poder dividir a las organizaciones. Entonces, sí habría que hablar del proceso unitario, primero, del diagnóstico, de un análisis de lo que han servido los diálogos. Nosotros decimos que los diálogos para nosotros no han servido, a pesar de que nosotros hemos generado propuestas, no se han debatido propuestas, es decir, al gobierno no le interesó lo que nosotros le íbamos a proponer. No sé, con la CONAIE, según lo que hemos escuchado en medios de prensa, tampoco les ha resultado o se han incumplido muchos de los acuerdos a los que llegaron. Entonces, frente a estos hechos, nosotros, como digo, estamos a la espera para poder tener una reunión con los compañeros de la CONAIE, pero sí hay que aclarar estos temas que más que todo degeneran y son parte de las estrategias del gobierno para dividir a las organizaciones sociales. Ahora ya, si bien es cierto, el Frente Unitario de Trabajadores, en lo que va ya el tema de incidencia social, justamente convocan para este 7 de marzo un poco cuál es la plataforma de lucha, qué es lo que se exigirá y bueno, también hacia dónde se dirigirá esta movilización. Bueno, nosotros lo que exigimos primero un cambio del modelo político, económico y social. Ese es el global que estamos solicitando. Tenemos los temas del Código de Trabajo, que es una exigencia no solo al Gobierno Nacional, sino también a la Asamblea, puesto que ya hemos presentado ya hace más de un año la propuesta de Código de Trabajo. Decían que no teníamos propuesta. Ahí está la propuesta. Se dejó de discutir en la comisión. Hemos hablado con la presidenta de la comisión. Tienen 100 días nuevamente para poder discutir y debatir el Código de Trabajo, y lo que estamos exigiendo a la Asamblea, que sabemos este entretelón de la conflictividad que se vive con el tema del gobierno, pero también hay que echar a trabajar a las demás comisiones para que se trabaje también el tema importante para los trabajadores, que es el tema del Código del Trabajo, que es propuesto por los trabajadores. Tenemos el tema del seguro social. Ahí también hemos impuesto varias acciones legales en contra del representante del vocal de los asegurados, en donde se hizo de manera ilegítima e ilegal, valiéndose de jueces. Ahora resulta la Superintendencia de Compañías, les menciono algo, nos acaba de decir que de compañías y de bancos, que ellos lo único que hicieron es obedecer al juez para titularizarle a Richard Gómez. Es decir, la Superintendencia de Bancos no revisó la documentación, que estaba ilegal. Entonces, ¿cómo es que nombran? ¿Cómo es que lo califican? Entonces, ahí hay una artimaña del gobierno para proponer a toda costa, con intermedio incluso de jueces cuestionados de la ciudad de Quevedo, a que se le ponga al señor Richard Gómez como vocal de los asegurados de manera ilegítima. Está el tema de la educación, un tema de la educación que no podemos dejar de lado, donde miles de escuelas están abandonadas y no hay
no hay la garantía para que los alumnos puedan estar educándose de manera y de recuperar el tema que se dio en la pandemia. El tema del empleo, tenemos más de 5 millones de trabajadores en el desempleo, subempleo y condiciones precarias, tenemos una ley humanitaria donde los trabajadores están ganando menos del salario básico todavía, y hay miles de conflictos de contratos colectivos, de despidos, es decir, hay una serie de motivaciones que nos llevan. Y por último, el respeto al convenio 190, que es el tema de la violación de los derechos de la mujer, que es también el 8 de marzo va a haber una movilización de parte de las compañeras para ver las incidencias que ha tenido. Si bien se aprobó en la Asamblea el convenio sobre la violencia contra la mujer, pero en cambio se siguen violentando los derechos y no se ha aterrizado a romper este esquema. Finalmente, ¿cómo está ya el tema de la logística, el detalle de la movilización, desde dónde parten, hacia dónde llegan, cómo está el tema? Bueno, nosotros hemos propuesto salir desde la Caja de Seguro, todavía no está fijado el sitio de llegada, puede ser a la Plaza Grande o puede ser a la Asamblea para presionar los temas que le he estado mencionando. En otras capitales de provincia ya tienen definido su logística en cada provincia. El tema de las compañeras mujeres todavía no sabemos cómo se van a organizar, pero esta va a ser una movilización que va a ir progresivamente. Nosotros nos hemos declarado en movilización permanente, como digo, preocupados de la situación que estamos viendo. Y insisto, no puede ser que los ecuatorianos estemos presos y gobernados por las mafias narcogubernamentales. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ya denunció a los narcogenerales, pero hasta ahora no tenemos ninguna respuesta. O sea, ¿dónde están las investigaciones? Y ya se debería tener por lo menos nombres de estas personas que han estado involucradas en estos actos delictivos. A eso nos referimos cuando la Fiscalía o actúa con lentitud, con todos los bemoles que nos diga la fiscal, que no tiene gente, que está siendo amenazada, pero tampoco ha habido progreso en todas estas investigaciones, y ahí viene la duda del pueblo ecuatoriano con todas las instituciones del Estado, desgraciadamente, no solo con el gobierno de turno. ¿Complicidad de la fiscal con el Ejecutivo? Complicidad de varios elementos que ya han sido demostrados, complicidad de algunos fiscales que no han acusado como debían, complicidad de fiscales que han estado sacando o se han abstenido de investigar a la delincuencia o denunciar a los delincuentes. Esto está visto hasta por la prensa, en todo lado. Entonces sí hay que depurar todo un sistema judicial, un sistema legislativo y sobre todo el ejecutivo. Él es Edwin Bedoya, presidente de la CEDOCUR en la provincia de Pichincha. Esa es la invitación ya generada por las organizaciones sindicales del Frente Unitario de Trabajadores para la movilización del próximo 7 de marzo.